y amables oyentes que nos acompañan. Vamos a tocar en esta oportunidad algunos temas teológicos de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. En la clase de hoy vamos a estar enfocándonos en la literatura apocalíptica que ya tiene que ver con el periodo del Nuevo Testamento, particularmente con nuestro libro de Apocalipsis. Quiero que nos tomemos el tiempo para encontrar paralelos tanto teológicos como literarios en la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Y uno de ellos es El Pastor de Hermas, esta obra que algunos la sitúan a mediados, a finales del siglo segundo, proveniente de Roma. Es una obra, como ustedes pudieron haber notado en la lectura, los que la hicieron, es una obra también de corte apocalíptico, un poco más diferente en algunos temas, pero precisamente voy a darle lectura a algunas de las observaciones de algunos de ustedes estudiantes que terminaron la tarea. Aprovecho para recordarles que para este curso, cuando usted tenga alguna tarea que hacer o lectura, por favor remítase solamente a las fuentes que yo les comparto. Si yo les doy un cuestionario y les digo de este libro, de tal a tal página, quédese ahí. No vaya a Google, por favor. No vaya a Wikipedia y cosas por el estilo, ¿verdad? Quédese solamente con lo que yo le estoy dando. Es mejor para usted, ¿verdad? Por el contenido de nuestra clase en internet, en Wikipedia, en Google. Uno se puede encontrar cualquier cosa que no necesariamente es algo apropiado para el aprendizaje y la formación de ustedes. Entonces tenga presente eso, ¿verdad? Yo le agradezco si usted quiere ir la mía extra, pero no es necesario. Quédese solamente con lo que yo le estoy indicando acá en el curso. Y vamos a ver en el tema de hoy la literatura apocalíptica en el Nuevo Testamento. Y lo que vamos a hacer es hablar básicamente de esta oportunidad, ¿verdad? De poder comprender y situar tanto teológicamente como cronológicamente y literariamente este fenómeno de nuestro libro de Apocalipsis en este contexto. Okay. Algunos de los temas teológicos de la literatura apocalíptica los vamos a estar viendo en esta sesión. Paralelo, particularmente el Pastor de Hermas. Hay otros, el Apocalipsis de Pedro, por ejemplo. Vamos a ver un poco del contexto histórico y literario de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, particularmente Apocalipsis, y vamos a ver como ejemplo, ¿no? La idea del milenio. Usted sabe que el milenio es un tema bastante escabroso, un tema bastante complejo, profundo para algunos. Obviamente no vamos a tratarlo a profundidad, se lo voy a introducir y lo voy a utilizar como el ejemplo de cómo se ha venido utilizando la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, ¿no? Y algunas conclusiones al final, porque usted sabe que el libro de Apocalipsis lo reservamos para cierto tipo de temas en particular, ¿verdad? Que el fin del mundo, que el juicio final. Vamos a ver cómo lo utilizaba la iglesia en sus comienzos, el libro de Apocalipsis, ¿no? Bien, pasemos a estos que son los principales temas. No son los únicos temas teológicos de la literatura apocalíptica, pero ciertamente son los que yo considero los principales, ¿no? Digamos como un hilo que conecta las diferentes partes que recorren la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Obviamente usted tiene el tema del fin del mundo. El tema del fin del mundo es un tema que interesa mucho a la literatura apocalíptica. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis nos menciona en el capítulo 21, verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar.
Ese es un tema que se reserva donde Dios ya ha intervenido directamente para salvar a su pueblo, para salvar a los santos. Tenemos el tema de la catástrofe cósmica, ¿no? Recuerde que uno de los simbolismos de la literatura apocalíptica que vimos la semana pasada en el Antiguo Testamento y que se repite en el Nuevo Testamento es el tema de la simbología cósmica, ¿ok? Los planetas, el sol, la estrella, la luna, ¿verdad? El gran dragón rojo que con su cola arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo, o vemos caer granizo, o hay grandes inundaciones, terremotos, turbulencia, la agua de los océanos o de los mares cambian de color, o los grandes vientos, ¿verdad? Vendavales de los 4 puntos cardinales de la tierra azotan a los árboles, etc. Entonces, ese simbolismo cósmico tiene que ver con el mensaje que viene de parte de Dios, de este Dios. Recuerde que Dios es trascendental a este mundo, o sea, Él está ubicado fuera de este mundo, y ese mensaje que viene de parte de Dios nos llega mediado, filtrado por un agente intermediario, usualmente un ángel, y a un ser humano, un vidente, en este caso Juan, en el Apocalipsis, o Hermas, en el pastor de Hermas. Pero es tan trascendental, es tan impactante ese mensaje de este Dios trascendental, que no hay rincón del universo, no hay rincón del sistema solar que no sea sacudido o como consecuencia del mensaje sea impactado en algún nivel. Eso es interesante, la catástrofe cósmica, ¿no? Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Apocalipsis y usted viene a el capítulo 16, ¿no? Las copas, las 7 copas que contienen la ira de Dios, ¿no? El primer ángel sale del templo, derramó su copa sobre la tierra. Todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban a su estatua les salieron horribles llagas malignas. Al verso 3 de Apocalipsis 16, después el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el agua se volvió como la sangre de un cadáver y murió todo lo que estaba en el mar. Verso 4, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales y estos se convirtieron en sangre. Verso 8 del capítulo 16, la cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Esto hacía que quemara a todos con su fuego. Entonces, lo que usted tiene aquí es esta intervención divina a una escala cósmica. Todo el cosmos es tanto receptor como partícipe o instrumento de los juicios de Dios. Y eso lo podemos ver en el capítulo 16 de Apocalipsis. O la división del tiempo en periodos predeterminados. Y esta idea de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento nos dice de que Dios ya ha señalado un tiempo de antemano, y es donde Él va a actuar, donde Él va a enviar a su agente, a su Mesías, para decretar sus juicios, para ejecutar su juicio o su salvación, dependiendo el mensaje que se dé, ¿no? Entonces, en ese ejemplo del tercer tema teológico, que es la división del tiempo en periodos predeterminados, ¿no? Algunos autores han tratado de, en el Apocalipsis, intentar explicar o ver u observar o identificar diferentes periodos de la historia humana. Por ejemplo, a través de la repetición cíclica de las copas de la ira, las trompetas. Algunos la interpretan, no estoy diciendo que es la interpretación correcta, vamos a ver más adelante en otra sesión la interpretación de las copas y de las trompetas, pero las toman como tiempos predeterminados, etapas en las cuales Dios va a intervenir o a ejecutar sus juicios sobre la tierra.
Por ejemplo, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Luego me fue dada una vara para medir y me fue dicho: ve y mide el templo de Dios y el altar y cuenta el número de adoradores, pero no mida el atrio exterior, porque ha sido entregado a las naciones, las cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, dice el verso 3, yo daré poder a mis 2 testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante esos 1260 días. Entonces tienes en el verso 2 42 meses, tienes en el verso 3 1260 días. Han habido muchos autores a lo largo de la historia que han tratado de utilizar esta cronología, estos datos, estos meses, y subdividir la historia humana en base a estos números, tratando de identificar cuál es el tiempo al cual se refiere el vidente Juan. Entonces, ese es un ejemplo de este tema. Lo que te quiero decir, hermano, ¿verdad?, es de que uno de los temas teológicos presentes, recurrentes, que le interesa a la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento va a ser este: dividir el tiempo, la historia humana, en periodos predeterminados. Un cuarto tema va a ser el del tema de los ángeles y demonios. Recuerda, la semana pasada te estuve mencionando la idea de que en la literatura apocalíptica que surge entre el 300 antes de Cristo y el 200 después de Cristo, particularmente en el judaísmo, uno de los temas prolíficos va a ser el de seres intermedios, en este caso ángeles y demonios. Hay jerarquías como seres intermedios. Cuando lees, por ejemplo, Daniel capítulo 7, ahí tú tienes al ángel Gabriel que le revela cosas a Daniel. Y en Apocalipsis obviamente tiene a el ángel que le es enviado a Juan en la isla de Patmos de parte de Jesucristo para enseñarle lo que ha de acontecer. En el versículo capítulo 12, en el versículo 6, por ejemplo, tienes versículo 7 de Apocalipsis 12. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces ahí tú tienes esta gran conflagración espiritual entre Miguel y sus ángeles por un lado, y por el otro Satanás o la serpiente antigua y su legión de ángeles por el otro lado. Convergen, chocan, pelean, hay una gran batalla, y ese es uno de los temas que le interesa a la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento, la idea de explorar cómo los ángeles y cómo los demonios, básicamente, ¿no?, nosotros los seres humanos, los creyentes, el pueblo de Dios, por así decirlo, somos participantes en un conflicto bélico a mayor escala entre las fuerzas del bien, en este caso Miguel y sus ángeles, y las fuerzas del mal, Satanás y sus ángeles. Eso es algo que tú puedes observar, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, cuando Pablo escribe y nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estoy diciendo con eso que Pablo en Efesios apela a literatura apocalíptica, pero lo que te quiero decir es que uno de los temas teológicos de la literatura apocalíptica es precisamente este enfrentamiento, esta guerra entre ángeles y demonios. Uno de los rollos del Mar Muerto descubiertos en los años 40 del siglo pasado por esta comunidad de Qumran a la orilla del Mar Muerto es precisamente el rollo de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad. Y por último, uno de los principales temas teológicos de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento va a ser el tema del milenio. Si tú tienes familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, conocidos
que son pentecostales o que son adventistas del séptimo día, seguramente lo has escuchado hablar acerca del milenio. Esta idea del milenio nosotros la encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 en adelante, que dice, leo de la Nueva Traducción Viviente: luego vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo sin fondo y una pesada cadena en la mano. Sujetó con fuerza al dragón, la serpiente antigua, quien es el diablo, Satanás, y lo encadenó por 1000 años. El ángel lo lanzó al abismo sin fondo y lo cerró con llave para que Satanás no pudiera engañar más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Entonces, dice el versículo 4 al final, que los que resucitaron, los que no recibieron la imagen y el sello de la bestia ni su estatua, volvieron a la vida y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, dice el verso 5. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Y obviamente, muchos autores cristianos han tratado de puntualizar, de explorar, de resolver el dilema, el enigma, cuáles son exactamente esos 1000 años. Y ese es uno de los temas, entonces, que interesa a la literatura apocalíptica. Fin del mundo, catástrofe cósmica, división del tiempo en periodos predeterminados, ángeles y demonios y el tema del milenio. Un paralelo, y esta es la tarea, ¿verdad?, que les dejé de la semana pasada, es el pastor de Hermas. Ahí ustedes tienen un relieve alusivo a esta obra que era muy conocida en la iglesia, sobre todo de Occidente, la iglesia que habla latín, ¿no? Lo más temprano que algunos eruditos sitúan esta obra es la primera mitad del siglo segundo después de Cristo en Roma. Era muy popular entre muchos cristianos. Uno de ellos, el famoso Ireneo de Lyon, en Francia, lo que es Francia el día de hoy, siglo segundo. Ireneo es famoso por su tratado contra los herejes, contra el gnosticismo. Esta obra está incluida, ¿verdad?, en el Códice Sinaítico, que pertenece al siglo V después de Cristo, y está estructurado de la siguiente manera. Hay 5 visiones que tienen que ver con un tema principal que va a ser la penitencia. Tiene 12 mandamientos y 10 parábolas sobre diversos temas que aquejaban a los creyentes de aquel entonces. Mira la estructura, ¿verdad? Grandes rasgos, las 5 visiones vienen a poner el fundamento teológico de la obra, que tiene que ver con la doctrina de la penitencia, el arrepentimiento, las oraciones y cosas por el estilo. Luego sigue una exhortación ética, los 12 mandamientos, para decir a la iglesia en base a las visiones, así es como debe de vivir la iglesia. Y por último, 10 parábolas que tratan temas diversos que en aquel entonces inquietaban a los creyentes que pertenecían a estas congregaciones. Si te fijas, no es un modelo que sea muy diferente a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en las cartas de Pablo. Pablo siempre va en los primeros capítulos de sus cartas. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 hasta el versículo 11 va a colocar el fundamento teológico o doctrinal basado en la naturaleza de Dios, en su carácter, en su revelación, en la obra de Jesucristo. Para luego, capítulo 12 al 15 de Romanos, por ejemplo, emitir una serie de mandamientos u ordenanzas o códigos éticos, morales para los creyentes que vivan en base a lo planteado anteriormente en lo ético y en lo moral. El pastor sigue una idea semejante, una estructura semejante, pero obviamente su contenido, su corte es apocalíptico. Aquí yo quiero mencionar, ¿verdad?, que algunos de ustedes, de los que entregaron esta tarea,
¿verdad? Yo quiero felicitar a estos hermanos que ya les mencioné anteriormente. Me llama la atención uno de los mejores trabajos, ¿verdad? El de la hermana Reina Bermúdez. Recuerde cuando usted no tenga alguna duda o consulta sobre cómo elaborar una de las tareas, ¿verdad? Cuáles son los requerimientos, qué es lo que debe de hacer. Puede consultarme, claro que sí, le animo a que me consulte. Y la hermana Reina, ¿verdad? Después de comparar, nos dice, ella compara primero semejanzas. Y dice, la primera visión de Hermas es semejante a Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, en la parte que dice, cuando me dirigía a Cumas, una parte que dice que estaba dormido y el Espíritu cayó sobre mí y se me llevó por un terreno sin camino. ¿Okay? El Espíritu viene y toma posesión, como dice la hermana en Apocalipsis 1:9. Note que ella me da, como le pedí, capítulo y versículo, ¿no? Sea bien específico. Algunos de ustedes entregaron la tarea, pero no fueron específicos, hablan de manera general. Otra semejanza, dice, es Apocalipsis 1:12. Mientras oraba, el cielo se abrió y vi a una señora. Estaba Juan en el día del Señor, el día que fue tomado, ¿no?, por el Espíritu y recibió las visiones de Apocalipsis. Dice, la última parte de la primera visión es semejante a Apocalipsis 2, verso 12, con la segunda visión es semejante a Apocalipsis 2, 18, 19 y 20. La cuarta visión es semejante al capítulo 4 y verso 13, se asemeja a la cuarta visión donde dice que una nube de polvo se hacía mucho, mucho mayor, ¿verdad? Alguna diferencia, ¿verdad? Es de que, por ejemplo, en el contenido de las visiones, en Hermas tiene que ver con el tema. El tema de Hermas es un tema más de penitencia, de arrepentimiento, de contrición, claro, porque la iglesia ha pasado un periodo después de una persecución cruenta en algunas regiones de Asia Menor, donde hay cristianos que apostataron de la fe, ¿no? En lugar de sufrir el martirio o el exilio o la pérdida de sus pertenencias materiales, decidieron apostatar de Cristo, renegar de la fe. Pasada la persecución, quisieron regresar a la comunión con la iglesia. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los recibimos así o les ponemos algún tipo de penitencia, de castigo, ¿no?, para que den fruto de arrepentimiento? Algunos piensan que de esa posibilidad es que nace ese interés del pastor de Hermas por la penitencia. Pero bien, vamos a notar, hermanos, por ejemplo, en la visión segunda, que la tienen acá en la pantalla. Yo iba camino a Cumas en la misma estación como el año anterior y recordaba mi visión del año anterior mientras andaba y de nuevo me tomó un espíritu y se me llevó al mismo lugar del año anterior. Cuando llegué al lugar caí de rodillas y empecé a orar al Señor y a glorificar su nombre porque me había tenido por digno y me había dado a conocer mis pecados anteriores. Eso es algo ausente en Apocalipsis. Pero después que me hube levantado de orar, vi delante de mí a la señora anciana. En este caso, la señora anciana, usted sabe, es identificada como la iglesia, a quien había visto el año anterior andando y leyendo un librito. Ella me dijo, ¿puedes transmitir estas cosas a los elegidos de Dios? Note la necesidad de un intermediario entre el mensaje de Dios, las visiones y la iglesia. En este caso, Dios envía a la señora elegida para que revele la voluntad de él a Hermas. Le contesté, señora, no puedo recordar tanto, pero dame el librito para que lo copie. Tómalo, me dijo, y asegúrate de devolvérmelo. Yo lo tomé y me retiré a cierto lugar en el campo y lo copié letra por letra porque no podía descifrar las sílabas. Cuando hube terminado las letras del libro, súbitamente me arrancaron el libro de la mano, pero no pude ver quién lo había hecho. Esa es la visión segunda, ¿no? Una de las visiones más interesantes es esta visión tercera. Cuando hubo dicho esto, ella deseaba partir, pero cayendo a sus pies, yo le rogué por el Señor que me mostrara la visión que me había prometido. Entonces ella me tomó de nuevo por la mano, me levantó, me hizo sentar en el sofá en el lado izquierdo, entre tanto que ella se sentaba en el derecho, y levantando una especie de vara reluciente me dijo, ¿ve algo muy grande? Y yo le dije, señora, no veo nada. Ella me dijo,
mira, ¿no ves enfrente de ti una gran torre que es edificada sobre las aguas de piedras cuadradas relucientes? Y la torre era edificada cuadrada por los 6 jóvenes que habían venido con ella. Y muchísimos otros traían piedras, y algunos de ellos de lo profundo del mar y otros de la tierra, y la iban entregando a los 6 jóvenes. Y estos las tomaban y edificaban. Las piedras que eran arrastradas del abismo las colocaban, en cada caso tal como eran en el edificio, porque ya se les había dado forma, y encajaban en sus junturas con las otras piedras, y se adherían tan juntas la una a la otra que no se podía ver la juntura, y el edificio de la torre daba la impresión como si fuera edificado de una sola piedra. Pero en cuanto a las otras piedras que eran traídas de tierra firme, algunas las echaban a un lado, otras las ponían en el edificio y otras las hacían pedazos y las lanzaban lejos de la torre. Había también muchas piedras echadas alrededor de la torre y no las usaban para el edificio, porque algunas tenían moho, otras estaban resquebrajadas, otras eran demasiado pequeñas y otras eran blancas y redondas y no encajaban en el edificio. Y otras piedras echadas a distancia de la torre y caían al otro camino, y con todo no se quedaban en el camino, sino que iban a parar a un lugar donde no había camino. Otras caían en el fuego y ardían ahí, y otras caían cerca de las aguas. Y pese a todo, no podían rodar dentro del agua, aunque deseaban rodar y llegar al agua. Esta es la visión tercera del pastor de Hermas. Y así como en algunas ocasiones en Apocalipsis, el ángel que revela las cosas a Juan le da el significado de algunas de las visiones o símbolos que se le son revelados a Juan, así también la señora anciana le revela a Hermas el significado. Por ejemplo, acá dice, oye ahora esto respecto a las piedras, lo tengo acá, ¿verdad?, que entran en el edificio. Las piedras que son cuadradas y blancas y que encajan en su juntura, estas son los apóstoles y obispos y maestros y diáconos. Note que estamos hablando de un tiempo en la iglesia donde hay una estructura jerárquica eclesiástica vertical marcada. Usted tiene apóstoles, usted tiene obispos, maestros y diáconos que andan según la santidad de Dios y ejercen su oficio de obispo, de maestro y de diácono en pureza y en santidad para los elegidos de Dios, algunos de los cuales ya duermen y otros están vivos todavía. Esa es una característica del lenguaje simbólico, cromático, o sea, de color, de la literatura apocalíptica del Nuevo Testamento. Por ejemplo, la idea de las piedras en su color son blancas. Ese color blanco de las piedras no es casualidad. Note que está identificado con la pureza y la santidad de los elegidos de Dios. Asimismo, los que tienen ropa blanca, los que salen del martirio y se les da ropa blanca, o una piedrecita con un nuevo nombre, blanca, que da Jesús, ¿verdad?, en Apocalipsis. La idea es que refleja pureza, la pureza del Hijo o del pueblo de Dios en este caso. Entonces yo se lo menciono, el pastor de Hermas, hermano Lenín. ¿Por qué estamos hablando del pastor de Hermas? Porque yo quiero que usted sepa que el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento es único en nuestro canon el día de hoy, pero para la iglesia de finales del siglo I y al siglo II hubieron muchos Apocalipsis que circulaban simultáneamente. El libro de Apocalipsis no es único en su género, hay otros como el pastor de Hermas, y notar estas semejanzas y diferencias nos ayudan a apreciar los temas teológicos que inquietaban a las comunidades cristianas de aquel entonces. ¿Cómo explicamos las semejanzas y diferencias? Bueno, tienen diferentes temas teológicos, tienen diferentes propuestas teológicas, tienen diferentes objetivos, aunque utilizan los mismos patrones del género literario apocalíptico. Sin embargo, el marco filosófico del libro de Apocalipsis es una teología empapada o sumida en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la situación? Esto tiene que ver con el contexto histórico y literario de la literatura
apocalíptica del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el marco histórico, verdad? Yo, la semana pasada, una de las tareas, verdad, una de las preguntas era cuáles son las diferentes propuestas para la fecha de redacción del Apocalipsis. Ya usted sabe que hay por lo menos tres propuestas, ¿no? El reinado del emperador Claudio. Claudio fue emperador del año 41 hasta el 54 después de Cristo. Otros dicen que fue en el reinado de Domiciano, y esta es la mayoría, ¿verdad? Hacia el año 95-96 después de Cristo. Otros dicen que durante el imperio de Trajano, estamos hablando de finales del siglo I, 98 después de Cristo, hasta el 118 aproximadamente después de Cristo. ¿Por qué es bueno conocer, hermano, hermana, la fecha? ¿Por qué es bueno? Porque nos puede ayudar, como algunos de ustedes mencionaron, a situar el documento en un contexto. Recuerde, todo documento del Nuevo Testamento, Apocalipsis no es la excepción, surge como una respuesta articulada de parte de los dirigentes de la iglesia hacia una situación en particular. No es que están tomando unas vacaciones en la playa, no es que andan de paseo y se les ocurre escribir algo a la iglesia, ¿no? Siempre hay un porqué, y es nuestro deber como exploradores de la escritura, de la palabra de Dios, como estudiantes, es nuestro deber indagar, ¿no? Para situar al documento en primer lugar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque eso, ninguno de ustedes me lo mencionó, pero nos ayuda a su interpretación. Recuerde que los documentos del Nuevo Testamento van dirigidos a una audiencia que no somos nosotros el día de hoy en el siglo XXI. Eso quiere decir que tenemos que descubrir cuál es el significado que el autor original le quiso dar al texto para nosotros comprender el día de hoy cuál es el mensaje. ¿Okay? El mensaje no depende del lector. Yo sé que hay una estrategia de lectura que procuran deconstruir y hacer relevante para el día de hoy, para el que lee. Así que los textos pueden significar lo que el lector quiera que el texto signifique. Y en cuanto a Apocalipsis, eso es bastante peligroso porque hay muchos símbolos que puede ser mal interpretado. Pero aquí partimos del principio hermenéutico, el principio interpretativo, que el mensaje de un texto está conectado directamente, ligado a la situación por la cual escribe el autor. Entonces, básicamente, el significado del texto es uno. No el que yo como lector le quiero dar al texto, sino el que el autor original le quiso dar a su audiencia original. ¿Cuál es el problema de Apocalipsis? El problema de Apocalipsis es que hay persecución, pero es una persecución doble. Hay una persecución a lo externo que muchas veces nosotros escuchamos por parte de las autoridades romanas, y hay otra persecución a lo interno que el documento mismo nos dice. Si usted es buen lector, ya ha notado que en las cartas a las 7 iglesias hay conflicto entre el judaísmo y los cristianos. Y lo vamos a ver en un momento, ¿ok? Pero producto de la presión o de la problemática externa es el culto al emperador. Y en el primer siglo el culto al emperador es un acto piadoso de devoción que la gente, el pueblo de Roma, gratuitamente le otorga a sus emperadores. ¿Cómo así? No es que todo emperador romano exigía, demandaba o forzaba a el pueblo a que le adoraran como emperador. Pero esto nace con Augusto César, el primer emperador, y la gente consideraba que Augusto César había inaugurado una nueva era de paz, de prosperidad, porque él hizo todas esas cosas.
y él era considerado un regalo de los dioses. De hecho, cuando él nace, hay señales en los cielos, ¿no? Hay un cometa que algunos dicen anuncia la llegada de el emperador que trae una nueva era, un regalo de los dioses. Entonces, el símbolo de Capricornio que usted mira ahí, ¿verdad? Este es un monumento funerario de mediados del siglo primero, que viene de Colonia, Alemania. ¿Qué usted nota en la imagen? El símbolo de Capricornio es vinculado a Augusto César, el primer emperador, porque él nace bajo este signo del zodíaco, y en medio lo que ustedes tienen es el planeta Tierra. Básicamente ahí hay una ideología comunicada por el símbolo, y es de que, número uno, el símbolo de Capricornio nos dice que este hombre es enviado de la estrella de los dioses, y número dos, tiene el mundo bajo su dominio. Esta es una idea bastante antigua, antes de Apocalipsis, ¿ok? Pero es el resultado otra vez de la devoción popular. La gente le nace a los paganos adorar al emperador como divino. Hay monedas, ¿verdad? Con el mismo símbolo. Mire, por ejemplo, esta Capricornio, con el busto de Augusto César, otra moneda. Y esta, aquí aparece el cometa que le estoy mencionando y aparece la inscripción Divino Julio, ¿verdad? Julio, hijo de Dios, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Y cuando ellos hablan del emperador, un ser humano, como divino, no lo están poniendo en el mismo nivel que los dioses del Olimpo, por ejemplo, Zeus, Poseidón, Atenas. Es un dios intermedio, algo así como Hércules, un semidios, pero es divino, es más que humano. Entonces, esos son ejemplos de propaganda imperial, ¿verdad? De diseminar por medio de monedas la idea de que, bueno, este hombre no es un hombre cualquiera y se le adora. ¿Por qué se le adora? Bueno, en aquel entonces, recuerde, no existe la separación entre iglesia y Estado, como el día de hoy en muchos países se piensa, ¿no? Entonces, para la gente, para el romano común y corriente, eh, todo lo que sucede en este mundo es resultado de la voluntad de los dioses. Si Augusto está como emperador y él ha traído paz, prosperidad económica, seguridad, bonanza a el imperio romano, es porque los dioses así lo han querido. No es porque él es un buen político, no es porque él es un buen estratega militar, no, es porque los dioses así les ha placido. Entonces, para mantener la seguridad de esa bendición, de gozar de esa paz, de esa prosperidad, uno debe de adorar a los dioses, orar a los dioses, darle gracias a los dioses, porque la devoción religiosa garantiza la paz y la prosperidad de todos. De tal manera que si hay alguien que se rebela contra este orden, está provocando o puede provocar inestabilidad. ¿Okay? Entonces, en la plaza pública vamos a orar por los dioses, vamos a ofrecer libación, vamos a ofrecer sacrificio. ¿Okay? Es normal, es lo natural. A la gente no la tienen que obligar a hacer eso. ¿Okay? Yo me imagino que alguna de estas imágenes es la que se le enseña a Jesús cuando está en el templo, ¿no? Y le dicen, Jesús dice, ¿es lícito dar a César tributo o no? Y le muestran alguna de estas monedas y Jesús dice, ¿de quién es esta moneda y la inscripción? Bueno, de César. Y Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Usualmente interpretamos eso como que Jesús hace un pacto, como que Jesús negocia con César, le dice, ok, César, esto es tuyo y esto es mío. No. Si usted lee las inscripciones, estos son algunos ejemplos, hay más, ¿verdad? César quería ser señor de la tierra y del mar, del mundo, del cosmos. Jesús no comparte su gloria con nadie. Entonces, póngase a pensar, cuando Jesús dice, dad a César lo que es de César, no le está diciendo, denle a César alguna parte, sino que está diciendo que todo le pertenece o a César o a Jesús, y usted va a decidir si usted adora a Jesús y le sirve a él, o si usted adora a César o le adora a él. Para que vea que así lo entendían los primeros cristianos, léase Hechos 17,
cuando Pablo y los misioneros llegan a Tesalónica, y mire cómo le acusan de que predica que hay otro rey que se llama Jesús, aparte de César. Estas son otras monedas. Ahí usted tiene a la diosa Nike, diosa de la victoria, sobre el globo terráqueo. Este es un camafeo, se colocaba en una especie de collar, ¿no? Celebra la batalla de Accio, muy importante para el primer emperador Augusto César, porque ahí es donde él derrota a las fuerzas combinadas de Cleopatra y Marco Antonio. Y al derrotarlo, ya él ha acabado con toda oposición y se consagra como el emperador. Esto es de un templo de Ankara, lo que es hoy Turquía, la famosa gesta pública, los hechos del divino Augusto. Esta es una inscripción, ¿verdad? Y note que utiliza el mismo término que en griego utilizamos para el libro de Hechos de los Apóstoles, praxis en griego, praxis del divino Augusto, o praxis apostoloi, que es el título de nuestros Hechos de los Apóstoles, ¿no? Aquí hay más inscripciones para otros emperadores. Este es el arco de Tito, que fue construido en el año 81 después de Cristo por Domiciano para celebrarlo a él después de la conquista de Judea, ¿okay? La revuelta de los judíos del 66 al 70 después de Cristo, donde fue destruida Jerusalén y el templo que reconstruyó Herodes, que magnificó Herodes. Yo quiero llamar la atención a la inscripción arriba. Dice: el Senado romano y el pueblo, en latín, dedican esto al divino Tito Vespasiano Augusto, hijo del divino Vespasiano, ¿no? El arco de Tito. Ahí otra vez nótese, ¿no? Se le llama divino porque el pueblo le llama divino. El pueblo le otorga el título de divino. Aquí usted tiene en esta carroza a Tito coronado por la diosa Nike, la diosa de la victoria. Y este es un relieve que hay en ese arco que les mostré a continuación. Esta es la fuente de Trajano, el emperador del 98 al 118 después de Cristo. Esto viene de Éfeso, la Éfeso romana. Y note que lo que usted tiene ahí, ¿verdad? En esta fuente de Trajano, aquí había una estatua del emperador, de la cual solo nos queda este pie con esto que es el mundo, y una inscripción que se la voy a enseñar más de cerca. Él tiene el pie acá, aquí tiene el mundo. Básicamente el mundo está a los pies del emperador, ¿no? Y el título que se le da es Theon Guion, o Hijo de Dios, ¿okay? Hijo de Dios a este famoso Trajano. Aquí hay otra imagen, pero esta es del emperador Adriano. Y esta imagen de Adriano lo representa con el globo terráqueo en sus manos. Otra vez la ideología, la simbología, el mundo le pertenece a el emperador porque los dioses así lo quieren. Entonces, imagínense que usted es un cristiano devoto a Jesús, que vive en la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y usted adora en Éfeso, Sardis, Filadelfia, la Odisea, Esmirna, Pérgamo o alguna de estas iglesias. Y usted va a la plaza a hacer sus compras, va al mercado a hacer sus compras. Hay un teatro, hay juegos en el Coliseo, hay espectáculos, monedas con las que paga. Todo, absolutamente todo gira en torno a los dioses y su voluntad de mantener al emperador. Entonces, ¿qué pasa en Apocalipsis? ¿Por qué les menciono esto? Porque el emperador Domiciano, ¿verdad? Vamos a situar el Apocalipsis juntamente con la mayoría de autores y vamos a situar el libro de Apocalipsis hacia finales del siglo I en la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. El emperador Domiciano, en vida, no ha muerto, él quiere ser llamado divino, celebrado como divino. Los emperadores podían ser puestos en el proceso llamado apoteosis, una vez muertos. Apoteosis es elevarlos al estado, al rango de dioses, de divino. Pero, número uno, tenían que haber muerto. Número dos, algún miembro del Senado romano tenía que haber sido testigo
de ver el alma del emperador ascender al cielo, se le tenía que atribuir algún milagro. Y con esas tres cosas ya garantizaba que después de muerto la gente lo reconociera como divino. Entonces Calígula en el 37 al 41 después de Cristo, él quiso ser llamado divino. Y el otro que quiso ser llamado divino fue de la dinastía Flavia, este emperador Domiciano, ¿verdad? Hay un autor que se llama Suetonio, lo pueden buscar en Google, es un autor romano del siglo I. Él escribe el libro de los 12 Césares. Ahí él escribe la vida desde el emperador primero hasta, no recuerdo el último, pero menciona a Domiciano y nos dice que Domiciano expulsó de Roma a los filósofos, a los judíos y a todo aquel que no quería adorarle. A los cristianos que viven en la provincia imperial, una provincia imperial, a diferencia de una provincia senatorial como Acaya, donde está Corinto, está bajo la dirección, bajo el gobierno directo del emperador. O sea, el emperador promulga leyes y ahí las leyes se cumplen porque el emperador así lo dice, no tiene que pasar por el Senado para ser aprobada. Entonces, hay presión para los creyentes. Los creyentes en Asia Menor están rodeados de paganismo. Y si tú te retraes, ¿okay? Tú dices, yo no creo en los dioses, no creo en el emperador, no le voy a ofrecer sacrificios, no le voy a ofrecer libación, tú te retraes de la sociedad porque no te queda otra opción. Y eso es notorio. La gente va a comenzar a verte como un elemento rebelde. Te van a comenzar a señalar, te van a comenzar a acusar de ser ateo y te van a empezar a hostigar. Y el hostigamiento va de menor a mayor. Te pueden poner multa, te pueden meter preso, te pueden enviar a la cárcel, o te pueden enviar al exilio como a Juan, o te pueden quitar la vida. ¿Qué haces para ser fiel a Jesús? Eso por una parte. Por otra parte, están las 7 iglesias de Asia Menor. Esta es la región en la que estamos hablando, lo que es Turquía el día de hoy. Nota que el libro de Apocalipsis es circular, va dirigido a estas 7 congregaciones. Entonces, voy a hacer una pausa ahí, ¿verdad? Para decir lo siguiente. También hay indicios en el propio libro de Apocalipsis de una presión a lo interno. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje a Filadelfia, nos dice, en el versículo 9, mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son, los obligaré a que vengan y se postren ante tus pies. Problema entre judíos y cristianos. Nos dice también en el mensaje a Esmirna, en el capítulo 2, verso 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Hay falsos profetas. Recuerda que en este tiempo, en esta región, hay profetas itinerantes, viajan de una ciudad a otra. Y uno de los problemas es que algunos de estos profetas están mal enseñando a la iglesia. Dice, por ejemplo, el mensaje a Pérgamo, el capítulo 2, versículo 14. Tengo unas cuantas quejas contra ti. Tolera a algunos de ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Quiénes son estos falsos profetas y qué es lo que están enseñando? Bueno, si recuerda a Balaam, en el libro de Números 22, él fue un profeta, ¿verdad? Contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Un profeta de un pueblo pagano, ¿no? Y la idea es de que tienes a este profeta, grupo de profetas itinerantes en Pérgamo, una de las 7 iglesias del Asia Menor, que probablemente andan enseñando cosas como
adoren al emperador, cedan a los deseos del emperador, ofrezcanle libación, ofrezcanle sacrificio y al mismo tiempo adoren a Jesús. ¿Para qué van a perder su vida? ¿Para qué van a perder sus bienes? ¿Para qué van a ir al exilio? Etcétera. O sea, hay profetas que buscan comprometer a la iglesia con el culto al emperador para ahorrarle a la iglesia sufrimiento. Es probablemente lo que está pasando acá en Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Otra idea que nosotros tenemos es lo mismo que pasa en Apocalipsis 2, verso 18 en adelante, con el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice el verso 20 de Apocalipsis 2, tengo una queja en tu contra, permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimento ofrecido a los ídolos. Lo mismo. Ahora tenemos seguramente alguna mujer profeta. Eso no debe de extrañarte, hermano. En el siglo primero, finales, comienzos del siglo segundo, tenemos evidencia extrabíblica de que en estas comunidades cristianas de Asia Menor había un cristianismo en el cual las mujeres tenían participación pública en la iglesia, en los servicios de adoración, en la asamblea. Habían profetisas, no solo hombres, pero también varones. Y ese es un ejemplo, nada más que esta es una falsa profeta, una falsa profetisa que enseña lo mismo que enseñaban aquellos en Pérgamo: compromiso entre los valores del mundo y la adoración al emperador y adorar a Jesús por otra parte. Para evitarnos problemas con la ley, adoremos al emperador y a la vez adoremos a Jesús. Por eso Jesús dice, no eres ni frío, no eres caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces, grosso modo, estos son los orígenes, las razones, las causas de la persecución a la iglesia en Apocalipsis. Número 1, una persecución externa de parte del Imperio Romano a través de sus agentes. Ellos tienen todo un aparato estatal, religioso. Hay sacerdotes que en las provincias imperiales, en las ciudades, en los pueblos, promueven el culto al emperador. Seguramente tienen una lista negra de las personas que no participan. Entonces tiene esa presión externa la iglesia en contra de la idolatría, pero por dentro hay problemas con el judaísmo y hay problemas con falsos profetas que enseñan a los cristianos que pueden adorar al emperador y adorar a Jesús. Eso es todo por esta noche. El próximo curso, la próxima sesión, vamos a estar tomando preguntas y les voy a dejar tarea por el medio. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención y continúen en sus estudios.